El caso penal de Pedro Castillo Terrones, expresidente del Perú, es uno de los episodios más complejos, debatidos y trascendentes de la historia constitucional reciente. Para entender su proceso, la sentencia, los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, así como las controversias alrededor de su detención y la legitimidad de la vacancia presidencial, es necesario revisar los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 y las interpretaciones jurídicas que se desprendieron de ellos. En este video analizaremos todo esto. Al ser un juicio con ciertas ambigüedades, despierta el interés de estudiosos del derecho al punto que se podría hacer tesis del caso Pedro Castillo. Ya tenemos 5 presidentes sentenciados este siglo, 2 de ellos en 24 horas. Comenzamos luego de este breve corte. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. El 7 de diciembre de 2022, Castillo emitió un mensaje televisado en el que anunciaba la disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción, la reorganización del sistema de justicia y el toque de queda. Además, afirmó que se gobernaría mediante decretos ley. Estas medidas, que imitaban las facultades activadas en un régimen de facto, fueron consideradas por la Fiscalía como un quebrantamiento del orden constitucional orientado a impedir el funcionamiento de los poderes del Estado. El delito imputado y posteriormente sentenciado fue rebelión, previsto en el artículo 346 del Código Penal peruano, que sanciona a quien se alza en armas para variar la forma de gobierno o deponer a las autoridades constitucionales, así como tentativa de rebelión y conspiración cuando no se llega a consumar el levantamiento. La complejidad del caso aparece desde el inicio porque Castillo no recurrió a las armas ni encabezó una insurrección clásica. No hubo fuerzas militares involucradas, no se movilizaron grupos armados, ni se tomó control físico de instituciones. De hecho, tras el anuncio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional declararon públicamente su desacato, indicando que no obedecerían órdenes contrarias a la Constitución. Esta ausencia de medios materiales de fuerza es el primer punto que ha alimentado el debate jurídico. ¿Es posible cometer el delito de rebelión sin armas? ¿Una transmisión televisiva constituye un alzamiento? ¿Existe tentativa en el delito cuya estructura típica exige la movilización de la fuerza? La Fiscalía sostuvo que sí. Argumentó que la rebelión no se limita a la exhibición de armamento, sino que puede configurarse mediante un alzamiento institucional en el que el jefe de Estado, aprovechándose de su investidura y del control formal del Poder Ejecutivo, intenta destruir el orden democrático. Según esta interpretación, la orden de cerrar el Congreso, intervenir el sistema de justicia, instaurar un régimen de excepción y gobernar por decretos equivale a una alteración violenta del orden constitucional aunque no hubiera fuerza militar ejecutándose. En este sentido, el elemento alzamiento se entendió no como un acto físico de rebelión armada, sino como la proclamación oficial de un golpe de Estado cuya ejecución dependía del aparato estatal. La Fiscalía presentó también elementos adicionales, comunicaciones presuntamente destinadas a influir en mandos policiales, indicios del intento de dirigirse a la Embajada de México para solicitar asilo y la coordinación para la lectura del mensaje golpista. Todo ello encuadró para el Ministerio Público no solo una decisión presidencial aislada, sino un plan aunque frustrado. Frente a esto, la defensa de Castillo sostuvo una tesis radicalmente distinta. Afirmó que la conducta del expresidente no configuraba rebelión ni tentativa porque no hubo alzamiento ni existían los medios materiales para consumarlo. El abogado defensor enfatizó que ningún cuerpo armado recibió órdenes, que no había preparación logística, que el mensaje fue improvisado y que su efecto fue completamente nulo. Argumentaron
que el delito de rebelión exige un levantamiento organizado, un grupo de personas dispuesto a ejecutar el quiebre del orden democrático y una capacidad real de imponerse por la fuerza. Para sustentar esta lectura, la defensa citó la jurisprudencia peruana que vincula la rebelión con el uso real o potencial de armas y con la participación de una facción insurrecta. Señalaron también que la intencionalidad por sí sola no basta para la tipicidad, pues los delitos de peligro concreto requieren un avance material hacia la consumación. Según esta tesis, Castillo habría incurrido en una infracción política o en un acto inconstitucional, pero no en un delito penal. La defensa subrayó otro punto central. Incluso si se quisiera considerar su acto como delictivo, este no se habría consumado ni habría entrado en una fase ejecutiva real, por lo que solamente podría ser sancionado como tentativa si es que el tipo lo admite. Y aquí surge otra discusión jurídica. ¿La rebelión permite grado de tentativa? Una parte de la doctrina penal indica que la rebelión es un delito de resultado, es decir, exige que el alzamiento armado exista y se materialice. En consecuencia, la tentativa generaría situaciones ambiguas, porque no cabe intentar un alzamiento si éste no llega a iniciar su fase externa ejecutiva. En otras palabras, no basta con planear, querer o anunciar, se necesita empezar efectivamente a alzarse. Para estas posiciones, la tentativa sería inaplicable. Sin embargo, la posición que adoptó la Fiscalía y el Tribunal fue otra. Entendieron que la tentativa sí es posible cuando existe una acción idónea inequívocamente orientada a consumar el cambio del orden constitucional. O sea, según esta línea, el mensaje del 7 de diciembre no fue una mera expresión de voluntad, sino un acto de ejecución. Castillo cometió el primer acto al leer una proclama en vivo usando todo el poder que otorga el cargo presidencial. En otras palabras, el presidente inició el golpe al anunciarlo formalmente desde el Poder Ejecutivo. La sentencia del Poder Judicial recogió los argumentos de la Fiscalía y marcó un precedente simbólico. El juez concluyó que Castillo ejecutó un acto destinado a trastocar o perturbar el orden constitucional bajo la apariencia de legalidad. No consideró necesario que existiera un despliegue militar o policial efectivo para que el delito se consume o al menos entre en fase tentativa. El mensaje presidencial, según el juez, activó una ruptura institucional que implicó el inicio del levantamiento. Además, se valoró que Castillo tenía el potencial de usar los recursos del Estado para concretar sus órdenes, aun si estos finalmente se negaron a obedecer. De esta manera, se sostuvo que la gravedad del acto radicó en el abuso de la investidura presidencial para intentar transformar por la fuerza normativa la estructura del Estado. Otro punto discutido es el de su detención. Tras la lectura del mensaje presidencial, Castillo abandonó Palacio y se dirigió hacia el centro de Lima. Algunas versiones señalan que su destino habría sido la Embajada de México, donde pretendía ingresar para solicitar asilo. La policía lo detuvo en la vía pública antes de que pudiera llegar. La defensa argumentó que esta detención fue arbitraria porque supuestamente no hubo flagrancia de un delito en curso, pues según su tesis, la rebelión no se configuró y por tanto no había motivo válido para arrestarlo de inmediato. O sea, tenía que haber orden judicial para la detención y no la hubo. Ese es el argumento de la defensa. Sin embargo, para el Ministerio Público y la mayoría de especialistas en derecho penal y constitucional, la detención sí fue legal porque el mensaje televisado constituía un acto flagrante de quiebre constitucional. La flagrancia en el derecho peruano no requiere un despliegue de violencia física. Basta con que el acto delictivo esté ocurriendo o se haya ejecutado instantes antes de la intervención policial. En cuanto a la vacancia presidencial, el Congreso la declaró de manera casi inmediata tras el mensaje, invocando la causal de incapacidad moral permanente. La constitucionalidad de esta figura ha sido cuestionada por múltiples especialistas desde hace años, pues su ambigüedad permite interpretaciones políticas amplias. No obstante, en el caso concreto de Castillo, la mayoría de constitucionalistas coincidió en que el anuncio del cierre del Congreso constituía una causal suficiente y evidente para aplicar la vacancia sin necesidad de mayor deliberación.
El Tribunal Constitucional, en pronunciamientos posteriores, respaldó la legalidad de la sucesión presidencial y la actuación del Congreso ese día. El resultado final del proceso fue una sentencia condenatoria que impuso una pena de cárcel a Castillo por rebelión en grado de tentativa y otros delitos conexos. El juicio fue seguido por organismos internacionales y por la opinión pública, especialmente debido a la delicada frontera entre un acto político inconstitucional y un delito penal. Los abogados de Castillo mantienen que su cliente actuó de manera errática, sin plan real y sin capacidad de ejecución, por lo que debe considerarse que su conducta careció de idoneidad para configurar un tipo penal de rebelión. La Fiscalía, en cambio, afirma que permitir que un presidente anuncie un golpe de Estado sin consecuencias penales sería un precedente peligroso para la democracia. La discusión jurídica seguirá abierta durante años, especialmente en torno a la naturaleza del delito de rebelión y los límites de la tipicidad. El caso Castillo ha obligado a revisar los fundamentos del derecho penal constitucional y a preguntarnos hasta qué punto la intención, la capacidad material, la investidura presidencial y los efectos inmediatos deben considerarse para determinar si un acto constituye una tentativa punible o una simple declaración sin consecuencias reales. Lo cierto es que el caso ha dejado una marca profunda en el sistema democrático peruano y continuará siendo materia de análisis académico, jurídico y político. Eso ha sido todo, queridos amigos. Espero que este video te haya informado. Si aprecias mi trabajo, por favor apóyame a través de este QR de Yape. Otras formas de apoyarme son a través de patreon.com, el enlace lo dejo en la descripción y aquí vemos en pantalla a todos los nombres de las personas que me apoyan mensualmente. Un abrazo a todos ellos. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.